Buenos días. Estamos en una tendencia alcista y eso es inapelable y hay que ir con la tendencia, nunca hay que ir contra la tendencia, pero con varias luces amarillas, naranjas, parpadeando que también tenemos que conocer detenidamente. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de la paradoja de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de los sectores que están en una zona más peligrosa, vamos a hablar de la Reserva Federal, qué puede significar este cambio de paradigma que hemos tenido recientemente, vamos a hablar y mucho del petróleo, qué puede pasar, qué no puede pasar, vamos a hablar de que la inteligencia artificial china se está comiendo a la inteligencia artificial de Estados Unidos y esto podría ser un factor con el que no estamos contando. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes, pero ya les anticipo un pequeño detalle, una pequeña pista sobre la paradoja de la inteligencia artificial. El 54% de las empresas cuando publican resultados hablan de la productividad que obtienen de la inteligencia artificial, pero solo un 11% ha sido capaz de definir un caso concreto donde de verdad hayan mejorado la productividad y solo el 2% han sido capaces de decir exactamente en qué han mejorado sus resultados con el uso de la inteligencia artificial. Esto, claro, se puede ver de dos formas, ¿no? La forma optimista, sí, pues imagínate cuando esto empiece a darle rentabilidad, y la forma pesimista, cuando nos vamos a cansar de que esto no está dando tantos beneficios como nos creíamos. Quédense que este vídeo les va a interesar, como siempre vamos a analizar muy detenidamente todo este tipo de cosas. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería mercado, que es la más extensa, y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 20 de junio a las 9:36 de la mañana, hora de Zúrich. 3:36 de la madrugada, hora de Nueva York. Hoy no tengo, ya saben que algunos sábados de tarde en tarde, ProReal Time, que es la plataforma que uso para gráficos y demás, pues algún sábado que otro se ponen en mantenimiento. Hoy es uno de ellos, por lo tanto no me funciona la aplicación. O sea que hoy no les voy a poner muchos gráficos, pero tampoco pasa nada. Ya saben que me apoyo sobre todo en nuestros propios gráficos y en ese tipo de cosas. Vamos a usar, como hacemos siempre que nos pasa esto algún sábado, pues como alternativa esta herramienta que tengo en investing.com, donde tengo pues todos los ETFs y futuros y demás que más suelo vigilar para tenerlo un poco como guía. Espero que estén ustedes todos bien. Yo por aquí, pues con un poco de calor, la verdad sea dicha. Aquí hace muy pocos días de calor al año, pero cuando los hace, la verdad es que se pasa mal porque las casas están muy preparadas para el largo invierno. Aquí ya saben que el invierno dura 9 meses tranquilamente. Y claro, las casas están preparadas para retener el calor de dentro. Cuando llegan estos pocos días de calor, pues la casa mantiene el calor dentro y es que por mucho que abras, no hay quien lo aguante, ¿no? Entonces, bueno, pero son pocos días, desde luego. Para que se hagan una idea, estamos con la casa un poco agobiante dentro de calor, con temperaturas de 26 como máxima, 15-16 como mínima, de ahí no pasa, ¿eh? Eso como mucho. Eso es una ola de calor. Ahora mismo estamos en ola de calor y tendremos eso, 25-26 de máxima, ahí no pasamos. Pero ya digo, está el problema de las casas. Entonces a veces es un poco incómodo trabajar así. Y bueno, pues un poco con bastante trabajo a pesar de este calor. Sigo bastante contento porque veo que el problema este que comenté de mi señora, que tuvo este problema de amnesia y demás, pues está, tal y como dijeron los médicos suizos, está totalmente superado y parece que no va a haber más problemas. Viendo todos los partidos del Mundial que puedo, la verdad es que nos estamos hinchando a ver partidos y a la cantidad de sorpresas que está habiendo, ¿no? No solamente es España la que hizo algo muy raro frente a Cabo Verde, ha habido muchas selecciones más, está habiendo muchas sorpresas en este Mundial y por supuesto pues las series y películas. Esta semana
estuve viendo una película española, Z, con una buena trama. La película está bastante bien hecha, con actores muy buenos, pero le falta un hervor. Es buena para pasar una tarde de verano entretenido, que dura bastante además también. No se puede decir que sea mala, pero le falta un hervor. Le falta un hervor a la realización de la película. El guión es muy bueno, los exteriores son muy buenos, los actores son muy buenos, pero ahí al director le falta un hervor, ya digo. Pero bueno, no está mal. Luego sigo viendo la serie Antena 3, 33 días, que digo lo mismo, tampoco está mal. Y empecé a intentar ver una serie española que vi por ahí, Day One, día uno, flojísima. También con muy buenos actores, pero muy, muy, muy flojita. Muy poco recomendable. Quisiera, antes de seguir, recordarles una cosa que ya les he dicho muchas veces. Estoy agotado con el tema de las suplantaciones de personalidad. Están por todos los sitios, por favor, sean prudentes, fíjense bien. No soy yo, ya saben cuáles son los únicos canales oficiales que tengo. Lleven cuidado, por favor, no se fíen. Ahora la gente de marketing me quiere abrir una cuenta en Instagram. La cuenta oficial estará plenamente identificada, pero es que hay un porrón de suplantadores. La verdad es que este es un tema que a lo largo de mi vida me ha hecho sufrir mucho, no solo la suplantación de personalidad, sino el abuso de mi imagen en algunos sitios. Es horrible. O sea, haces las cosas con buena voluntad y una serie de abusos siempre. Ahora recientemente tengo otro problema con eso. Sí, duele mucho, ¿eh? Me duele muchísimo. Voy a tener que ser mucho más cuidadoso en el futuro con estas cosas porque es que no te puedes, desgraciadamente hay mucha gente buena, pero hay otros que abusan bastante. Así que, bueno, pues, en fin, cosas de la vida. Pero por favor sean prudentes, sobre todo con este tema de las suplantaciones de personalidad. Bueno, pues esperando que estén ustedes todos bien, vamos a empezar con un pequeño comentario sobre nuestro patrocinador Trade Republic. Les recuerdo que nuestro patrocinador, del cual tienen en la descripción del vídeo, tienen un enlace. Si pinchan ahí pueden descargarse la app, pueden para verla e incluso pues, si les interesa abrirse cuenta. Les recuerdo que Trade Republic está abonando para nuevos clientes el 3,0%, vamos, el 3% sobre saldos de efectivo ilimitados para nuevos clientes. Además, con pago mensual. Creo que es una oferta pues realmente buena y significativa en el contexto actual de cuentas con prima, pues la verdad es que está muy, 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 muy bien situado. Además, hay que recordar que Trade Republic es una entidad de un tamaño respetable, más de 10 millones de clientes en 18 países europeos, y este es un dato que para mí es bastante significativo, que te da una idea de la dimensión de la entidad, que a lo mejor el número de clientes pues puede que no sea tanto, y es que estamos hablando de más de 150.000 millones de euros en activos de sus clientes. Además, tienen un servicio por el cual, como ven aquí, se puede hablar con ellos en directo o por llamada. Ese TAE pues parece realmente atractivo. También hay un 1% de SafeBack, como ven, en los gastos de la tarjeta en tu plan de inversión. O sea, esto está en tu plan de inversión. Sin tarifa mensual de suscripción de tarjeta, con retiradas de fondos en cajeros gratis e ilimitadas en todo el mundo desde 100 euros. 3% TAE, por lo tanto, en Trade Republic, más o menos, sobre saldos de efectivo ilimitados para nuevos clientes en la entidad. TradeRepublic.com, patrocinador al que agradecemos su confianza, patrocinando nuestro canal.
Bueno, pues vamos a empezar el temario de hoy y vamos a empezar hablando. Hoy sí que me gustaría hablar de un paper. Saben que según como veo alguno interesante, no veo ninguno, veo algunos. Hoy he visto un paper muy bueno de Pasquariello, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones, de Goldman, que hace una serie de reflexiones de las cuales entresaco algunas cosas que me parecen extremadamente valiosas, ¿no? Entonces, en su paper de esta semana, que él lo que va dando es ideas, ¿no? Él dice algo, aquí habla, en este gráfico que tienen delante, que me está sirviendo como apoyo, como no tengo los gráficos habituales, en este gráfico que tienen delante ven la paradoja de la inteligencia artificial de la que les hablaba antes, que es un poco de risa, ¿no? 54% hablan de inteligencia artificial y productividad, pero tan solo, esto es en azul clarito, cuarto trimestre del 2025 y en azul oscuro, primer trimestre del 2026. Tan solo un 10-11% son capaces de cuantificar el impacto de esa inteligencia artificial, de ese incremento de la productividad del que hablan, en un solo caso, en uno. Y solamente un 1 o 2% cuantifican el impacto de beneficios, ¿no? Eso lo llama él la paradoja de la inteligencia artificial y tiene pues mucha razón, ¿no? Y él dice, con bastante gracejo, porque realmente es un analista que escribe con su toque, dice que este argumento le va a servir tanto a los alcistas como a los bajistas, porque el alcista dirá, uy, tanto ruido, tanto lío y casi nadie gana dinero con ello todavía, pues ya me contarás. Y sin embargo, el alcista dirá, o sea, eso es el bajista, esto que acabo de decir, y el alcista dirá, pues imagínate el potencial cuando esto se monetice, ¿no? Hombre, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que hay que mantenerse un poco en el punto medio. Pero Pasquariello, perdón, dice algo en su paper que a mí me parece muy potente y que creo que tenemos que tener muy en cuenta. Y les dejo como fondo la cesta de la de inteligencia artificial que no falla. Esta es una cesta que construye Goldman de líderes contra rezagados en el mundo de la inteligencia artificial. Y como ven, este año se está saliendo de la tabla. Los líderes contra rezagados están ganando una fortuna, ¿no? Él dice, como les decía, algo extremadamente potente. Y es que estamos en el entorno más dinámico que recuerda en su carrera. Y él tiene una dilatada carrera al frente de Goldman, ¿no? Como directivo de Goldman. Y dice que él ve dos cosas que nunca se había visto antes. Y le doy toda la razón. Cuidado con las comparaciones que hacemos con el pasado, porque este mercado que estamos viviendo es absolutamente único. Eso es lo que yo pienso. Yo estoy de acuerdo con él. Y las cosas que están pasando nunca se habían visto antes. Entonces, hay dos cosas en concreto que él destaca. La velocidad de cambio y la escala bestial de lo que él llama el deal flow, que es todo lo que pasa por su mesa. Salidas a bolsa, ampliaciones de capital, fusiones, adquisiciones. Esto no se había visto nunca. La velocidad con la que nos movemos y toda esta lluvia de operaciones de este tipo jamás se habían visto. Estoy totalmente de acuerdo con él. Toda esta intensidad, ¿no?, de inversión empresarial, el CAPEX, toda la financiación que hace falta para sostener el tinglado. Entonces, dice Pasquarello, si alguna vez ha habido un año para tirar a la basura la teoría del estancamiento secular, esa teoría que dice que las economías desarrolladas estaban condenadas a crecer poco para siempre, 2026 es el año que lo desmonta todo. El SP500 se ha cerrado al alza en 11 de las últimas 12 semanas. No es un mercado con dudas, es un mercado en tendencia, eso hay que metérselo en la cabeza, clarísimamente. Y además, hablando de esto de los líderes contra los rezagados, dice otra cosa que es importantísima. Y es que mientras los que cobran los cheques lo han hecho muy bien, los que los escriben lo están haciendo mal. Vamos, traducción, que mientras los semiconductores, memorias, IAs y todo este rollo llevan un frenesí comprador salvaje, los hiperescaladores, es decir, las grandes nubes que construyen los centros de datos, lo están haciendo llamativamente mal. El mercado está distinguiendo claramente entre los que reciben los cheques y los que los firman. ¿Y por qué hace el mercado eso? ¿Es razonable? Sí.
porque los hiperescaladores están gastando el 100% de su flujo de caja operativo en CAPEX y la gente les está haciendo preguntar ya que no saben cómo responder. ¿Cuándo y cómo se recupera eso? A ver, esto dice él que tampoco es una cosa necesariamente mala, porque también se puede leer como una muestra de disciplina inversora que no se vio en el tramo final de los años 90. O sea, es un mercado que está vigilando que los hiperescaladores se gasten con cabeza este dinero, ¿de verdad? Y hace mucho hincapié pues, en este gráfico que estamos viendo, el dineral que se habría ganado apostando desde el año 2023 a favor de los líderes de la inteligencia artificial y en contra de los rezagados. Estamos hablando de cifras enormes, 64% en 2023, 35% 2024, 62% 2025, 87% 2026. Recuerden que cuando Goldman monta una cesta de este tipo, significa largos de los primeros y cortos de los segundos, es decir, largos de los líderes y corto de los rezagados a la vez. Entonces, Pasquarello defiende la tesis de que este es un mercado alcista, es un mercado reflacionario y que es un mercado con una salud de hierro en su capacidad de digerir la lluvia de oferta que le está cayendo. Y suele ser un analista muy sensato, yo creo que deberíamos escucharlo. Es verdad. Por lo tanto, no menospreciemos la tendencia alcista. Que hay muchos sectores en burbuja, por supuesto, y casi de manual, me parece a mí, eso no lo dice él, pero se lo digo yo. Pero ojo con esto, porque no hay que ir contra la tendencia. Eso sí, luces amarillas, posicionamiento extremo brutal de los ETFs apalancados y este tipo de cosas, eso no da ningún margen de error. Y ahí está la paradoja de la inteligencia artificial, que yo lo considero por el mal sentido. Es decir, aquí estamos pensando demasiados años vista y ya veremos lo que pasa después. Pero esa luz amarilla de los excesos especulativos sí que está encendida parpadeando sin parar y cualquier día de estos pues nos puede dar un susto por muy sólida que sea la tendencia. Es que esto es una barbaridad. Este es un cálculo que hace él, el termómetro de riesgo de los fondos apalancados y como ven pues estamos en riesgo muy alto. Una escala de -10 que sería posicionamiento máximo corto a +10 posicionamiento máximo muy largo, estamos en +8. La pregunta es, esto ya no es de Pasquarello, lo digo yo, la pregunta es, ¿y de dónde va a salir el dinero para poder meterse aquí? ¿De dónde va a salir el dinero? Pues no sabemos, porque los minoristas, que son el sector más importante de la bolsa ahora mismo, durante toda la semana hemos estado viendo que para poder entrar en las nuevas modas, como estos ETFs apalancados, SpaceX y demás, está sacando dinero de otros sitios. Porque es que no hay más. Dinero ya está todo el mundo muy expuesto. Y esta semana hemos tenido la encuesta que hace Harnett de los grandes gestores de fondos y se veía que el nivel de caja está en 4,1%, es decir, está muy bajo. Los fondos también están muy expuestos. Luego ves cosas como esta. O sea, fíjense hasta dónde hemos llegado, que los semiconductores que están en absoluta burbuja, ni solidez institucional ni puñetas. Aquí sí que no le doy la razón a ningún analista de Goldman. Hay que llamar las cosas por su nombre. El mercado está muy sólido, tiene esa capacidad de acuerdo, pero el sector de semiconductores está en una burbuja. O sea, para que no haya ninguna duda, ni que estoy hablando con medias tintas, burbuja. Creo que no hace falta que lo deletree. Es absurdo. Semiconductores está en burbuja, memoria está en burbuja, la bolsa de Corea ahora mismo se parece más a una tómbola que a un mercado, y eso es lo que hay. Entonces, observen este dato. La capitalización bursátil del sector de semiconductores. En el año 2010 no llegaba ni al 2. Ahora es el 14-15%, pero fíjense qué curioso. En beneficios no es más que el 6 o el 7. Y en ventas no es más que el 2 al 5. Sin embargo, fíjense lo que ha subido la capitalización. Ya estamos con lo de siempre. Estamos apostando a unos beneficios muy altos que van a seguir así durante más de 10 años.
Y hoy en día, en el mercado más rápido de la historia, en el mercado más diferente de la historia, apostar a 10 años es mucho apostar. Vete tú a saber lo que va a pasar dentro de 10 años. Por lo tanto, la sobrevaloración es morrocotuda. Y el apalancamiento es una pequeña locura. Ya han visto el termómetro que tenía Pasquarello de riesgo y demás, pero es que no me hace falta Pasquarello. Es que miren esto, estos datos son de la propia FINRA. Y aquí aparece el margen de deuda en el SP500. Esto es una barbaridad. Esto viene desde 1997. Fíjense dónde estaba el margen de deuda en la burbuja del 2000. Vale, de acuerdo, el mercado ha subido, también tiene que estar más alto, pero no tan alto. No tan alto, el mercado es más grande, ¿no? Entonces, estas cifras son más relativas. Pero, jolín, es que miren dónde estamos. Entonces, está todo el mundo apalancado hasta las cejas. Pero hasta las cejas. Y más. Y claro, evidentemente en algún momento va a venir el desapalancamiento. E históricamente observen cada vez que la línea azul, que es el margen de deuda, se ha desapalancado, tarde o temprano llega, eso es algo inevitable de dinámica del mercado, pues observen lo que pasa con el SP500. No lo pasa muy bien precisamente. El proceso de desapalancamiento del 2000, el proceso del 2008, proceso del 2022, también el proceso que ya se estaba dando incluso antes del COVID en el año 2018, que también fue un año difícil. Estamos en tendencia alcista, pero hay muchos sectores que son líderes que están muy en burbuja. Y yo aquí discrepo de nuevo de Goldman. Goldman está muy confiado porque la solidez estructural del mercado, pero con todos los respetos, la burbuja de los semiconductores, memoria y demás, se ha convertido en sistémica, porque tienen ya tanto poder, tanta participación, tanta fuerza sobre el conjunto del mercado, que el día en que se pinche esa burbuja de semiconductores, memoria y una buena parte de la inteligencia artificial, va a ser inevitable que, aunque sea al cabo de un poco de tiempo, pero va a ser inevitable que no se lleve al mercado detrás. Entonces tendremos que vivir con eso. Les recuerdo lo que les comenté en el vídeo anterior de las fases de la economista venezolana Carlota Pérez, nacionalizada británica, donde en todas las fases de grandes revoluciones tecnológicas, pues había que estar preparado porque tras la euforia inicial suele venir un crash bastante importante, crash sí, o sea, una caída grave, y luego es cuando viene lo bueno, que se pasa varios años, esa tecnología ya una vez limpia de excesos, se pasan muchos años a una época dorada para esa revolución tecnológica y para los mercados. ¿Y qué podría salir mal? Pues hombre, igual que escuchamos a los alcistas, también debemos escuchar a los bajistas. Y el bajista más conocido es Albert Edwards de Societe Generale. Es muy importante que tengamos en cuenta que Albert Edwards lleva desde el 2008 que sigue bajista, es decir, que él se ha comido toda la gigantesca subida que ha habido desde entonces. Pero hay que escuchar a todo el mundo, es bastante reputado y a veces pues, ofrece argumentos importantes. Sus argumentos actuales son los siguientes: que están subiendo los precios de los activos y los hogares se sienten más ricos y ahorran menos, ahorran mucho menos. La tasa de ahorro es muy baja, en 2,6%. Entonces, el consumo crece muy fuertemente a pesar de que los ingresos reales están cayendo ya. ¿Por qué? Porque se están endeudando, evidentemente. Las empresas se endeudan, sobre todo en CAPEX de inteligencia artificial. Los hogares se endeudan a la vez que el Estado, que también se endeuda, y hace falta mucha deuda por cada dólar de Producto Interior Bruto. ¿Cuánta exactamente? Os lo voy a mostrar porque esto es realmente muy impactante. Ahora verán. Aquí lo tienen. Lo dice Albert Edwards en su paper y es impresionante. Miren. ¿Cuánta deuda hace falta para generar una unidad de crecimiento del Producto Interior Bruto en Estados Unidos? Y aquí Edwards mete a todo el mundo, no solo al Estado, empresas, particulares. ¿Cuánta deuda hace falta para generar una unidad de crecimiento del Producto Interior Bruto en Estados Unidos?
Pues en los años 50, con un dólar de... Con 0,21 dólares, o sea, 21 centavos de deuda, se generaba una unidad de crecimiento. O sea, un dólar de crecimiento. Pero ahora hacen falta 3,73 para generar una unidad de crecimiento. Es decir, 18 veces más deuda necesaria para generar un dólar de crecimiento que en los últimos, que en los años 50. Claro, evidentemente, cuanto más alto sea este ratio de cuánta deuda hace falta para generar una unidad de crecimiento del Producto Interior Bruto en Estados Unidos, pues más vulnerable y más ineficiente es la economía. Pues ahora mismo se puede calificar de sin precedentes históricos y que tenemos un desmadre de deudas a todos los niveles absolutamente impresionante. De esto el mercado no se preocupa. Claro, el problema de Albert Edwards, como de todos los bajistas irredentos, es que al final el tiempo les da la razón. Pero puede tardar muchos años eso en producirse, que es lo que les pasó a los que apostaron contra los disparates de la burbuja subprime, recuerden la película y todo esto, cuando apuestan contra eso porque era insostenible, el mercado sigue haciendo sus locuras durante una serie de años. Pero al final, claro, les da la razón. El problema está en poder aguantar hasta que te dé la razón. Y eso Albert Edward no lo maneja muy bien. Entonces, el tiempo le acabará por dar la razón. Esto es una barbaridad. Este gráfico es un disparate y un sinsentido. Pero de momento van dando patadas hacia adelante y ya veremos lo que pasa. Bien, seguimos. Entonces hay mucho endeudamiento, muchísimo, ya lo han visto. O sea, no es mucho, no, muchísimo. ¿Esta deuda qué pasa? Que drena la liquidez de los mercados hacia la economía real. Evidentemente. Y presiona las valoraciones. De momento no pasa nada, pero Edward reflexiona si los activos dejan de subir o si la inteligencia artificial decepciona, pues el ahorro rebotaría, el consumo se hundiría y la economía caería. Y pone un comentario muy divertido que dice, el consumidor americano es como el coyote, que corre fuera del acantilado y sigue en el aire un instante antes de caer. No sé si recuerdan esos dibujos, yo de pequeño sí que los veía. Que va el coyote así, ti, 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 y el acantilado está aquí, y ti, 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 sigue corriendo, y de repente se frena y dice, ostras, y hace zoom, y se cae. Por eso es lo que dice. Hay que escucharle. Puede que a corto plazo esto no tenga nada que ver, pero a mí me parecen reflexiones muy sensatas y la realidad. Otra cosa es que el mercado puede estar muchos periodos de tiempo sin hacer caso de lo razonable, pero con el paso del tiempo siempre lo hace. Esto no es nunca algo eterno ni indefinido. Al final, tarde o temprano, el mercado lo pone todo en su lugar. Lo que pasa es que le puede costar más tiempo de lo que nosotros podemos aguantar como solventes si vamos un poco a la contra de todo. Y yo luego además quiero seguir insistiendo, y eso no lo dice Goldman ni tampoco lo comenta Edwards. Aquí todo el mundo está muy contento con, con que si lo que sube la bolsa ayuda tanto a los consumidores y no sé qué, pero se nos olvida una y otra vez algo importantísimo que lo refleja muy bien en este gráfico que lo ha dado la propia Reserva Federal. Como vemos, la riqueza del 1% de los más ricos de Estados Unidos ya ha sobrepasado la riqueza de toda la clase media. ¿Esto es para reflexionar o no? No era así, ¿eh? No era así. Ese top 1% tenía una riqueza muy lejos de lo que tenía la clase media en su conjunto, pero fíjense cómo este gap se ha ido acortando. Es decir, estas políticas suicidas en las que estamos inmersos por parte de esta generación de políticos, bajo mi modesta opinión, bastante irresponsables desde el punto de vista de política económica a nivel global de todas las potencias occidentales y también orientales. Aquí no se salva nadie, ni China, ni Japón, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, y seguro que me dejo alguno por ahí. Nadie se salva de esto, de esta irresponsabilidad de políticas económicas, de este
válgame lo que sea, socializo las pérdidas, no dejo que el mercado o que el sistema capitalista en el que estamos se limpie, dejando caer a los que han hecho el burro, a los que han sido inconscientes, a los que han sido temerarios, los salvamos, los bancos centrales salvando a los gobiernos de las burradas que cometen con tal de que les voten. Todo eso se ve ahí y no nos damos cuenta. Todo eso se ve en que usted, que es chileno o español o de Estados Unidos, gracias a los que nos siguen de Estados Unidos, que cada vez son más, le está comiendo de que usted, si está en Estados Unidos y nos está escuchando ahora en el canal, si dejó su cuenta en el banco al 0% en los años 90, ahora mismo ha perdido el 50% del poder adquisitivo de su cuenta. Todas estas políticas irresponsables se traducen en más inflación, entre otras cosas, en pérdida de poder adquisitivo. ¿Y quién está pagando el pato? La mayoría de la población. Y sin embargo, están beneficiando estas medidas a la parte más rica. Y no estoy dando un alegato, no sé, socialista o algo de eso. No, 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 yo no tengo colores políticos. Estoy simplemente hablando de economía en estado puro. Cuidado. Pero permítanme que haga un poquito más de espacio publicitario de nuestro patrocinador. Hemos hablado de que los semiconductores es el sector más caliente. Una de las grandes ventajas de nuestro patrocinador es que tiene una gama de productos amplísima. Y por ejemplo, pues si uno está siguiendo todo lo que está pasando con los semiconductores y de alguna manera cree, bajo su propio análisis, que este sector pues puede estallar o puede seguir subiendo, cada uno tendrá su opinión. El abanico de productos que nuestro patrocinador tiene disponible, por ejemplo, vía ETFs, es tremendo. Tiene varios ETFs sobre semiconductores, digamos, un poco más clásicos, tanto en el Nasdaq como en el MSCI, como tiene productos, por ejemplo, entre los muchos que hay, para quien sea más agresivo, por ejemplo, un apalancado 3 veces para quien esté interesado en estar largo y también un apalancado 3 veces para quien esté interesado en estar corto. Claro, el trompazo que lleva el apalancado corto 3 veces es impresionante y el apalancado largo, pues en fin, todo esto debe usarse con la debida prudencia. No estoy recomendando ni el producto ni ninguna operativa en concreto, solo estoy mostrando pues que esta entidad tiene un abanico de posibilidades pues muy amplio que pues cada inversor con la debida prudencia y bajo su propio análisis pues puede estar usando. Igual que también creo que una de sus grandes ventajas es la amplitud tremenda que tienen bonos para los que sean pues un poco más de la renta fija. Pues fíjense, a nivel de Bund alemán, por ejemplo, todos los productos que hay. Cortos, largos, apalancados, inversos, normales, lo mismo con los bonos americanos, o incluso si quieren comprar bonos directamente también la herramienta se lo facilita. Insisto, no hay recomendación ni de productos ni de operativa en concreto, solamente es mostrar cómo este patrocinador pues tiene una gama de productos realmente amplia y adecuada, creo yo, pues para el inversor de largo plazo que necesita escoger entre muchas alternativas. Trade Republic tienen el enlace para poder trastear un poco en la descripción del vídeo. Hemos visto que estamos en tendencia alcista, pero que bajo mi tesis y mi modesta opinión, tengan ustedes en cuenta que creo que hay unas luces amarillas, ese exceso de apalancamiento, ese exceso de deuda, pero en mi modesta opinión hay otra luz amarilla parpadeante que estoy muy sorprendido de que los grandes analistas no están entrando, están muy ciegos con inteligencia artificial, pero no se dan cuenta de una cosa. La inteligencia artificial que está moviendo el mercado, no nos equivoquemos, es la de Estados Unidos. La de China, por ejemplo, también mueve, pero mucho menos. Y la europea no mueve nada porque es inexistente. Es realmente bochornoso que una potencia económica mundial como la Unión Europea haya sido tan torpe
a pesar de todos los políticos que tenemos metidos ahí en el Parlamento, que cada vez que veo el Parlamento Europeo parece que sea un estadio de fútbol, de todos los que hay ahí, no hayan sido capaces de legislar, de apoyar, porque yo me imagino que la iniciativa empresarial europea es la misma que la de todos los sitios, porque el ser humano es igual en todos los lados, pero seguramente los políticos han debido apagar esas iniciativas empresariales a base de excesos de regulación y a base de historias, creo. El caso es que ya el Super Mario, como se llamaban el presidente Mario Draghi, ya advirtió de todo esto, dijeron que iban a tomar nota, no le hicieron ni caso. No hay inteligencia artificial europea destacable, esto no hay. Entonces, estamos basando todas las previsiones de mercado, todas esas aspiraciones alcistas legítimas que hay, todo eso en que la inteligencia artificial americana va a seguir estando como está. Y hay un problema gravísimo que no nos estamos viendo venir y sobre el que estoy advirtiendo cada semana y voy a seguir haciéndolo porque no me voy a cansar de repetirlo. Mira, por ejemplo, esto que he encontrado por X, solo por ilustrar, cómo GLM 5.2 bate a Fable 5 en la creación de websites. GLM 5.2 es el modelo frontera, digamos, chino, ahora mismo. Ya estuve explicando la semana pasada que ya hay varios por ahí, como hay varias empresas que están anunciándose, no quiero hacer propaganda de nadie en especial, pero que toman el GLM 5.2, toman el DeepSeek, toman modelos chinos, los fusionan y hay una especie de modelo juez, de inteligencia artificial que va pasando de uno al otro, va viendo donde uno comete una incongruencia, se lo pregunta al otro, o a tres modelos, va pasándoselo de uno al otro hasta que ve que se llega a un consenso, evita las alucinaciones. Ese tipo de cosas, de combinar varios modelos chinos, están dando mejor resultado que usar el Opus 4.8 solo de cloud o, no les digo nada, el ChatGPT 5.5 que se ha quedado totalmente atrás en la carrera. Creo que esta semana que viene van a lanzar el 5.6 y hace falta. Pero es que encima Estados Unidos comete el error de capar su modelo frontera. Sale el Fable 5, modelo frontera de Estados Unidos, lo más avanzado, y coge Estados Unidos y lo capa y dice que no se puede exportar a los extranjeros. ¿Usted es consciente que se lo van a comer? Perdonen lo pesado que soy, que todas las semanas saco este tema, pero es que me veo en la obligación de advertir a todo el mundo de que no estamos viendo venir esto. A ver, antiguamente, en este mundo de la inteligencia artificial, antiguamente es hace 3 años. En aquella época, los modelos chinos, a nivel de inteligencia artificial, válgame el juego de palabras, es decir, Perdón, que mueva el micrófono un poquito, que me molesta. A nivel de inteligencia de la inteligencia, pues podían estar en un 60% sobre los modelos frontera chinos, siempre hablemos de los más avanzados, sobre los modelos frontera de Estados Unidos, un 60%, una cosa así. Es decir, eran muchísimo mejores los americanos y esto les hacía ser muy competitivos. Pero conforme pasa el tiempo, ya se está hablando de que los modelos frontera chinos, en muchos casos, y en determinadas facetas, por ejemplo en código, son ya casi el 90% de inteligentes que los modelos frontera de Estados Unidos. 90%. Pero con la 10ª parte de coste. Lo que te cuesta $5 por millón de token de entrada o $25 por millón de token de salida, los modelos chinos en lugar de 5 te piden 20 y tantos centavos y en lugar de 25 a lo mejor te piden 80 centavos. ¿Cómo puedes competir con eso? Y eso va creciendo. Y encima Estados Unidos va capando el modelo frontera de Anthropic. Pero ¿cómo no nos damos cuenta de eso? Que se los van a comer. Ustedes no saben la cantidad de X que tengo ahí en mis archivos que veo de empresas importantes, empezando por, tomen nota, Microsoft,
haciendo declaraciones del tipo: es tal el ahorro de costes que tengo con los modelos chinos que me da igual aunque sean un poquito peor. De hecho, en la mayoría de tareas ni me entero. Y si combino además un par o tres de modelos frontera chinos, tengo mejor resultado que con uno solo de los otros. Y como son tan baratos, el coste de combinar dos o tres me sigue saliendo tremendamente más barato. ¿Cómo no nos damos cuenta de esto? Que esto es imparable y por ahí puede venir el problema. ¿No se dan cuenta que tenemos un mercado absolutamente reposando en los lomos de que la inteligencia artificial lo es todo? El CAPEX en inteligencia artificial americana lo es todo. Pero ¿cómo podríamos mantener? Imagínense ustedes que este modelo GLM 5.2 chino llega a la versión GLM 6 y demuestran los backtesting estos que hacen los técnicos y las cosas, llega un momento que demuestran que ese modelo es tan bueno como el modelo frontera Anthropic. O mejor. Y te cuesta 10 veces menos. Y tenemos 1,3 billones de dólares gastado en CAPEX de inteligencia artificial de Estados Unidos, la mayoría. Y tenemos unas deudas de $1 billón de financiación de todo eso, encima. Y tienes modelos mejores y a la décima parte de barato. Díganme una razón por la cual yo, por ejemplo, no cambiaría ese modelo chino. Sí, bueno, es que es un modelo chino, es que te pueden pispar los datos confidenciales. Bien, pero si yo soy una empresa que se tiene que gastar 10.000 o vamos a poner $100.000 al mes en inteligencia artificial y con los chinos en lugar de $100.000 me gasto $1.000, pues ya pondré yo a uno ahí a corregir los errores. Que tampoco sean tantos. Estoy además en la hipótesis de que ya no hay, de que tienen los mismos errores que los dos. Pero ¿no se dan ustedes cuenta? La economía circular en la que se han financiado unos a otros, el propio Microsoft diciendo que con modelos chinos se gasta muchísimo menos dinero que no sé qué. ¿Y qué pasa si se pincha esto? Se pincha la burbuja de deudas, se pincha toda la bolsa, todo el mercado, todo. Si es que estamos todos basados en que la inteligencia artificial americana va a seguir dominando. Sin decir cómo se están espabilando los chinos en las cosas que hace Nvidia o en las cosas que hace ASML, etc. Esta semana el gobierno de Estados Unidos reconocía que cuidado con los chinos, que ya están en disposición de tener productos como los de ASML que son necesarios en el proceso de fabricación de chips, por ejemplo, para su gran socio TSMC. Ese es el principal foco naranja que parpadea y seguimos sin verlo. Y siguen pasando las semanas y aquí parece que no lo ve nadie. Lo dejo ahí, cada uno que analice lo que puede pasar. Mientras tanto, pues tenemos a SpaceX con una sobrevaloración absolutamente delirante que saca al día siguiente 11 fondos apalancados, todos concentrados en un solo valor. Miren, esta semana ha sido la semana récord de familiares míos, amigos y medios de comunicación preguntándome si había que entrar en SpaceX. Quitados los medios de comunicación, la mayoría de mis amigos pasan de la bolsa. No les gusta y la mayoría de ellos no están nunca dentro. Es decir, que la mayoría de gente que me ha puesto WhatsApp diciéndome si entra en SpaceX no conoce bien el mercado, no tiene experiencia, pero claro, va a la panadería, va al bar y va a no sé qué y le dicen que compre SpaceX y que nos vamos por las nubes. En Corea se está viendo cómo los jubilados coreanos están cancelando seguros de vida, están pidiendo segundas hipotecas para meterse a comprar SK Hynix y para meterse a comprar Samsung, para meterse a comprar el Kospi porque se supone que van a ganar fortunas en poco tiempo. Esto es exactamente lo mismo que cuando Rockefeller hablaba de... Creo que fue Rockefeller que cuando mi limpiabotas me decía que había que comprar y no sé qué. Es que es de manual. Eso sí, en este tipo de fases podemos estar mucho tiempo y ahora mismo la tendencia es sólida, por supuesto, y puede seguir más. Les recuerdo el año 97-98. De todas formas, sigo por lo que he dicho al principio. Este mercado es excepcional y no se puede comparar con ningún otro. No se puede.
porque están pasando cosas constantemente que nunca se habían visto en el mercado. Por lo tanto, puede pasar cualquier cosa. Que la burbuja la inflemos hasta niveles insospechados y subamos el triple, o que nos metamos la castaña más grande de toda la historia. No lo sé, ni lo puede saber nadie, y quien diga que lo sabe, pues está haciendo de rapel y es poco fiable. ¿Qué podemos hacer los de a pie? Pues ser conscientes de ambas cosas, de lo bueno y de lo malo, y estar, pues, en un mercado de traders, no de inversores a largo plazo. Me sigue pareciendo que ahora mismo entrar a largo plazo es una malísima idea y no es una recomendación de inversión, es mi opinión personal, y por lo tanto ahora está en un mercado de traders, pues para estar entrando y saliendo, siguiendo tendencias más a corto plazo, más swing trading, más gráficos como mucho, pues diarios, si es que lo mejor no serían los gráficos de unas cuantas horas, teniendo en cuenta a qué velocidad nos movemos. No paran de salir sucesos de sigma 6 sin parar. Sigma 6 significa 6 desviaciones estándar, ¿eh? Eso cada 2x3 lo tenemos ahí. Las posibilidades matemáticas de un suceso de 6 desviaciones estándar, pues sería algo así como una entre 1000 millones o algo así. Y sin embargo está pasando cada 2x3 porque el mercado ha cambiado. Ya no son tan en contra de esas posibilidades porque estamos bajo otro contexto. Bueno, pues esa es mi opinión y con toda humildad pues así se la manifiesto. Pasemos a otro capítulo muy importante de la semana, el supuesto acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Por favor, vamos a volver a hablar claro. ¿Qué acuerdo? No hay ningún acuerdo. Lo que ha habido es una bajada de pantalones total, perdonen la vulgaridad de la expresión, pero es que viene bastante al cuento, de Estados Unidos, desesperado completamente porque no sabía cómo terminar con esto y el desastre económico que conllevaba el cierre del estrecho de Hormuz, que al final da la sensación de que han cedido con un montón de cosas que se parecían impensables. Como a nosotros no nos interesa la política, sino solo la economía, han cedido en lo que más le interesa al mercado. Al mercado lo único que le interesa es, ¿se abre el estrecho de Hormuz sí o no? ¿Hay un acuerdo en el estrecho de Hormuz sí o no? Al mercado le da igual el lío nuclear y el resto de historias. Y las compensaciones a Irán y todo eso. Solo le interesa, ¿se abre el estrecho de Hormuz sí o no? Pues hombre, mejor de lo que estaba está. Como vemos hay movimiento, pero esto no es lo habitual. Aquí tendría que verse las dos filas, como les digo siempre, como se ve aquí en el estrecho del Mar Rojo. Esto sí es lo normal. Las dos filas en la entrada y la salida, parece que, o sea, como en una autopista, de gente que se pone en fila para allá y para acá. Entonces, hombre, más movimiento hay, evidentemente, están saliendo barcos, pero no es una cosa tremenda. ¿Y por qué hay tan poco movimiento cuando se supone que hay un acuerdo y que está abierto el estrecho de Hormuz? Pues a ver, tenemos que puntualizar. Los iraníes han dicho que primero dijeron que durante 60 días se podía pasar libremente, pero que a partir de 60 días iban a poner peajes. Ellos los llaman impuestos por servicios. ¿Qué servicios? Ni qué niño muerto. Es que, ¿qué dicen? ¿Qué servicios? Pero bueno. Y Estados Unidos se calla. Callado. Luego el que calla otorga. Pero es que ayer nos enteramos que según la autoridad portuaria del estrecho de Hormuz, esa que ha creado Irán, arrogándose esa soberanía presunta que se supone que tienen sobre el estrecho, que eso va contra todo el derecho internacional marítimo habido y por haber, pues ese organismo dice que sí, que el paso es libre, pero previa autorización de los iraníes. O sea, que un barco que quiera salir de aquí tiene que pedirle una autorización con 48 horas antes, y que ellos ya sí eso ya te la darán. Y que entonces podrás pasar. Eso, claro, evidentemente crea una incertidumbre y ha habido gente que ha estado 90 días aquí atrapados y que aún están y que dicen, ya, una vez que con lo que me ha costado salir me voy a volver a meter, ¿no? Entonces, esto está creando mucha incertidumbre. Aparte de que Israel y Hezbollah siguen enzarzados, en este momento, según he visto las noticias, hay combates con artillería, con todo tipo de cosas. E Irán, cada vez que ve eso, cierra el paso. Ayer dijo la Guardia Revolucionaria que cerraba el paso, luego dijo que lo abría, luego no sé, no se sabe muy bien nada. Es evidente que hay paso y hay gente que está entrando. Por ejemplo, a Qatar está yendo mucho barco de gas que están yendo a cargar, que estaban fuera del paso. Se ve por aquí, de hecho, un poco una fila que va hacia Qatar.
Y de Qatar, pues piensan salir con el gas. Lo que pasa es que muchos sospechan que Qatar tiene un acuerdo privado con Irán. Pero esto no está claro. Y sobre todo el problema está en los fletes. Por ejemplo, salía el caso, se comentaba en Zero Hedge esta semana, un caso bastante sangrante, que China había intentado contratar un petrolero para el día 30, y que le habían pedido aproximadamente unas 4 veces más del flete que había antes de la guerra. Un dineral. Y que la India había intentado buscar un petrolero para el 22 y el 23 y que no había encontrado ninguno. Los precios están disparadísimos y muchas compañías no quieren volver a entrar ahí. Y claro, para las petroleras, entre esos precios disparados, esa incertidumbre de que le tienes que pedir permiso a Irán, vaya usted a saber, ¿a santo de qué se le tiene que pedir permiso a Irán? Nunca en la vida se había hecho eso. Y estás en manos de sus caprichos y de sus cosas. Y no son precisamente muy fiables los iraníes, lo han demostrado ampliamente. Sobre todo desde que está la Guardia Revolucionaria metida ahí al frente, con cada vez más poder. Y encima está el problema de las aseguradoras. En medio de todo este lío, de toda esta confusión, los costes de las aseguradoras son una barbaridad. Es que están pidiendo 10, 12 millones de dólares por asegurarte un barco por pasar por el estrecho. Y aún dice Joyce que aún tienen que subir más las primas porque aún no han incorporado los últimos incidentes, las últimas cosas. Entonces, claro, ahora mismo ya no es lo mismo de antes. O sea, eso que decía Trump y que decían muchos, en cuanto se abra el estrecho volveremos a la normalidad. Eso es falso completamente. O es incorrecto completamente. Incorrecto completamente. Porque ya no va a volver a ser nada igual. Porque Irán se ha subrogado los derechos de paso por ahí y porque el coste debido a la guerra, tanto de primas de seguros como de coste de fletes, se ha disparado y no va a bajar fácilmente. Eso se va a quedar ahí una larga temporada, si es que no se queda para siempre. Y vuelvo a recordar, que ya lo he dicho muchas veces y lo he demostrado con gráficos, que cuando se llega al acuerdo con los hutíes en el año a primero del 2025 y los hutíes se comprometen a no atacar por aquí, este tráfico que ven, por muy intenso que les pueda parecer, es el 50% del tráfico que había antes de la guerra. A pesar de que la zona está tranquila, no ha habido incidentes graves desde entonces de la firma del acuerdo y que no hay ningún control, no hay nadie, no está ninguna autoridad portuaria fantasmagórica como esa que se ha inventado Irán. Aún así, los seguros, los costes, pues ya no son los que eran antes de los ataques y solo pasa el 50% del tráfico. Entonces, todo esto tampoco lo está descontando el mercado, ni tampoco lo está descontando el precio del petróleo, que se muestra muy optimista al respecto a lo que puede pasar aquí. Entonces, esto hay que verlo. Aparte, tienen un acuerdo, una especie de preacuerdo que en 60 días se verá, no se verá. Pero también es cierto que sí que están pasando ya barcos, no como tendrían que pasar, ni de lejos se está restaurando los niveles. Y es cierto que Irán necesita dinero a toda costa, tampoco le interesa emporcar la cosa demasiado, y Estados Unidos está desesperado por dar el carpetazo final a este tema, eso está clarísimo. Pero, así que aquí tienen más datos para que ustedes puedan hacer su propio análisis. Yo no veo ningún acuerdo por ningún sitio. Y en cualquier caso, sí veo que van a pasar barcos, pero que de volver al nivel antes de la guerra, ahora mismo eso es una utopía. Siguiente clave de la jornada. La Reserva Federal. Antes de hablar de la Reserva Federal, acabo de ver que había preparado algún X como este y se me había olvidado ponerlos. Permítanme que vuelva temporalmente a lo que decíamos de los modelos chinos contra los americanos. Fíjense en este X. No sé muy bien quién es esta persona, pero es que hay 50.000 y todos dicen exactamente lo mismo. La diferencia detrás de ese empate casi perfecto. Fíjense. Vamos a ver el gráfico. Modelos frontera.
El Fable 5, que encima está parado y está capado, $10 entrada, $50 salida. El GLM 5.2, 1.40 sobre 4.40. Y el Kilo IA, ahí, es una empresa que se dedica a esto, dice que prácticamente solo ven pequeños errores de diferencia entre el GLM 5.2, entre los dos modelos Frontera. ¿Cómo se lucha contra esto? Bien, volvamos al tema Reserva Federal. Lo que no gustó al mercado fue el famoso diagrama de puntitos, donde los miembros de la Reserva Federal dan sus perspectivas sobre lo que puede pasar con los tipos de interés en el futuro. Por cierto, que falta un puntito. Hay un puntito de menos de lo normal y todo el mundo piensa que es el de Wars, que ya saben, está totalmente en contra de esto de los puntos. Yo también, ¿eh? Me parece que esto es lo único que hace es liar a todo el mundo. Wars salió un poco a defender su postura, que es nadar y guardar la ropa. Dejó claro que la política de comunicación de la Reserva Federal va a cambiar. A mí me parece que hay un exceso de ruedas de prensa y de exposición del presidente. No hace falta tanto, yo creo que con los comunicados y alguna declaración puede bastar. Pero bueno, es lo que hay. Él cumplió con el guión que se esperaba de nadar y guardar la ropa, reconoció que la inflación está peligrosa, que tienen que tal, pero procuró no mojarse tal y como prometió. Entonces el mercado se centró en los puntitos. Claro, los puntitos pues muy bien no quedaron. Y esto subió fuertemente las posibilidades de subidas de tipo este año. Antes de que apareciera la Reserva Federal había un 27% de posibilidades, según los futuros sobre fondos federales, de que hubiera una subida este año, y tras estos puntitos subió a más del 50%. Pues había 8 miembros que esperaban sin cambios, uno solo bajando, y claro, 3 con una subida, 5 con 2 subidas, todo eso en 2026, ¿eh? Y uno con 3 subidas. Claro, como vemos, blanco y en botella, ¿no? La opinión del Comité de la Reserva Federal, del FONC, es demoledoramente al alza. Y aquí Trump no puede hacer nada. Por mucho que haya puesto a Wars de presidente, al final un hombre es un voto y la mayoría, 9, están no solo en contra de bajar tipos, sino que esperan al menos alguna subida este año, 9. Es lo que hay. Teniendo en cuenta estos que esperan sin cambios y solo uno que espera las bajadas, recuerden que Miran ya no está en la Reserva Federal, que es el que pusieron para que votara siempre a favor de bajada de tipos. Él ya dimitió el mes pasado y ahora mismo se ha ido a trabajar en un gran fondo de inversión. Esto es lo que no le gustó al mercado, el cambio de paradigma. Ya se ha visto muy claro que la Reserva Federal está más por la labor de la subida de tipos que por otra cosa. Esto provocó sus tensiones, aunque luego pues la euforia con los semiconductores y con todas estas cosas y el presunto acuerdo en Estados Unidos entre Estados Unidos e Irán, pues apagó el fuego. Pero este es un tema que ya va a estar ahí en la memoria de los operadores y que habrá que estar atento. Así que en resumen, cambio de paradigma de la Reserva Federal, un presidente tremendamente escurridizo a partir de ahora que no se va a mojar ni de broma, que su teoría es que hay que dar la menor información posible. Eso también hay que medirlo bien, porque si se da demasiada poca información puede provocar más volatilidad de la cuenta del mercado. Al final, si no das ninguna información, te vas a enfrentar a acontecimientos binarios a cara o cruz cada vez que haya una reunión. Y tengamos en cuenta que hace muchísimos años que el mercado siempre había anticipado correctamente lo que iba a hacer la Reserva Federal. Y eso evitaba líos y evitaba fricciones y evitaba problemas. Yo estoy de acuerdo en que las ruedas de prensa son innecesarias. Estoy de acuerdo en que los puntitos habría que quitarlo, pero sí que creo que había que buscar algún tipo de punto medio. Bien, pues se ha llegado a un acuerdo. Vamos a partir de la hipótesis optimista de que el acuerdo va razonablemente bien y de que pasa una cantidad de petróleo razonablemente aceptable, aunque por favor olviden la utopía de que se va a volver al nivel de antes de la guerra. Eso es imposible. No me voy a cansar de repetirlo. Pero supongamos que pasa el suficiente petróleo como para que las cosas se calmen.
esta semana McElligott ha escrito un paper del cual voy a sacar solo un par de ideas, pero es que me parecen primordiales, porque este hombre suele ir siempre bastante acertado y sobre todo lo que habla de rotaciones hay que tenerlo muy en cuenta. Yo he aprendido que él suele, como todo el mundo se equivoca, pero suele acertar mucho, así que estemos atentos. Bien, es lo que razona lo siguiente. Está bajando mucho el petróleo, por lo tanto, lógicamente, se va a desinflar la inflación. Aún necesita tiempo, pero si esto sigue así, pues se desinflará. Los bancos centrales no serán tan duros como acabamos de ver y el dólar será más débil, el dinero más barato. ¿Y esto a qué llevaría? O sea, más bien esto es un poquito más a medio plazo. Pues a que se disparen las acciones baratas y olvidadas. Cíclicas, value, emergentes, resto del mundo se refiere a que no sean de Estados Unidos. Entonces, la teoría de McElligott es que el dinero, a partir de ahora, si sigue bien todo esto del petróleo y no se estropea, claro, evidentemente, si se cumple con el acuerdo, si empiezan a pasar una cantidad de petróleo razonable e Irán no empieza a marear a todo el mundo, que se va a salir de lo caro y de moda y se va a entrar en lo olvidado. Y yo he aprendido a escuchar a McElligott cuando habla, y a todo el mundo. Él opina que va a salir dinero de la tecnología, de la energía, de las 7 magníficas del momento y que entrará en el resto del mundo, en cíclicos y value, en emergentes y en las otras 490 acciones del SP500. Pero luego dice, el mercado deja de subir solo por 4 gigantes y se ensancha, pero dice, el matiz, la inflación probablemente volverá y habrá que reapostar por ella y por el oro. O sea, cree que esto no va a durar, pero sí estará durante algún tiempo. Y dice, pero ahora no. Ahora dice, respeta la rotación y no te plantes delante del tren. Ya llegará el momento en que la inflación volverá y volverá otra vez a lo mismo de antes. Ahí lo dejo. Cada uno que le dé el uso que crea oportuno, pero eso es lo que ha dicho McElligott esta semana y como ven, con un convencimiento como hacía tiempo que no se le veía. Entonces dice que esto es lo que están comprando los listos, es decir, sus clientes más inteligentes en la mesa de trading de Nomura. Dice que están haciendo call spread alcistas de la bolsa china, que están haciendo call spread 1x2 en metales, sobre todo en la plata, y que están comprando protección y la están rolando a agosto. Es decir, que él ve que sus clientes más importantes en su propia mesa de trading no están eufóricos como los demás, están pensando que de aquí a agosto y un poco más adelante pueden venir problemas y están aprovechando lo barata que está la protección para protegerse de cara al verano, finales del verano. Otro tema importante es que ya a partir de la semana que viene podemos empezar a ver rebalanceos por el fin de trimestre. Y como vemos, JP Morgan, no tengo aún la previsión de Goldman, que hace una previsión sobre Estados Unidos en concreto, pero Goldman, que hace la previsión global, aquí incluye los grandes fondos americanos, pero incluye también grandes fondos soberanos, el de Noruega, Suiza, de algunos países árabes, ¿no? Del Golfo. Pero bueno, te haces una idea. Fíjense que a nivel global, JP Morgan está pronosticando los mayores rebalanceos vendedores de bolsa y compradores de bonos de fin de trimestre, pues desde que empieza el gráfico, que es marzo del 2022. Nunca habían pronosticado unos rebalanceos vendedores tan potentes. Por lo tanto, ojo a este tema, porque es bastante importante, ¿eh? Ojo a este tema, que es bastante importante. Este va a ser un factor en contra que vamos a tener en los últimos días. Además, hay que recordar que estamos ya en pleno blackout de recompras. Teniendo en cuenta lo cerca que estamos de que empiece la temporada de resultados del segundo trimestre, que empezará en julio, pues tenemos ese blackout de recompras. Por el lado positivo, la estacionalidad. La estacionalidad de los 15 primeros días de julio es la mejor, si tomamos en periodos de 2 semanas, la mejor del año. Tanto en el SP500 como en el Nasdaq. Ningún otro periodo de 2 semanas bate a los 15 primeros días de julio. Hay una estacionalidad tremendamente positiva. Por lo tanto, a tener en cuenta igualmente, este sería el factor positivo tras estos otros dos factores negativos que ya he contado.
Y para quien se pregunte por qué la bajada de pantalones de Estados Unidos, pues miren un dato cualquiera. Esto es el nivel de reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. Como ven, al menor nivel desde 1985. Es que no se podía soportar más esta situación. Desgraciadamente, Irán, que no es nada fiable precisamente, ha encontrado una palanca económica para tocar las narices a perpetuidad a todo el mundo. ¿Ustedes creen que no van a seguir tocando las narices ahora que han descubierto dónde está el truco y que lo han podido comprobar? ¿Y cómo los países occidentales ceden tal? Pues me temo que van a seguir y que vamos a tener problemas con el estrecho y con esta gente. Ahí lo dejo, cada uno, como siempre, que haga su análisis. Bien, vamos a terminar nuestro vídeo de hoy, como siempre, haciendo un análisis del paper de Harnett de esta semana, de las cosas más importantes. Y empezamos con esto que dice aquí de la ideología de mercado. Solo dice una frase muy concreta, pero se la voy a explicar lo que quiere decir. Dice, Wars es lo mejor que le ha pasado al trading macro en mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo deja ahí como en plan enigmático, ¿no? Pues yo creo que lo que quiere decir es que Wars es de perfil duro, aunque sorprendentemente cercano ahora a lo contrario, porque Tran es el que la ha puesto ahí. En suma, él cree que Wars, por otros comentarios que ha hecho, va a generar volatilidad y tendencias. Entonces, él cree que es muy diferente a Powell, que era tan predecible que adormecía a todo el mundo. Wars, pues va a generar fricción con la Casa Blanca, sorpresas de política. Entonces, él considera que ese trading macro gana dinero cuando hay tendencias claras y movimientos grandes. Y que Wars las va a generar mientras que Powell las adormecía. Esa es su teoría, entiendo yo, que quiere decir con esto. Luego comenta en la otra sección, dice Victoria. Victoria, ¿por qué? Pues dice que Victoria porque el acuerdo con Irán se supone que está cerrado, por lo tanto se quita presuntamente ese riesgo político y el camino pues queda despejado, ¿no? Entonces piensa Harnett que con Irán fuera de la ecuación, yo creo que está siendo muy optimista también, aún no estamos la cosa muy clara, pero bueno, si se supone que Irán está fuera de la ecuación, pues Estados Unidos puede volver a su modo boom y burbuja. Eso es lo que nos pretende decir ahí, ¿no? Entonces su idea es que la burbuja de la inteligencia artificial no es un accidente que haya que pinchar, sino que es el arma geoestratégica de Estados Unidos para ganar la carrera tecnológica china, de la que hemos hablado largo y tendido en este vídeo. Por lo tanto, él está convencido de que la administración actual en el poder y la Reserva Federal van a tolerar e incluso alimentar esta burbuja. Eso es lo que yo creo que quiere decir en este siguiente párrafo, ¿no? Entonces luego dice que las empresas ligadas a la inteligencia artificial pesan ya el 39% del índice, que es una cosa casi récord. Estamos en techo de burbuja ya por concentración. Luego dice que, y esto lo ha comentado muchas veces, que las burbujas se reconocen porque el dinero se concentra en un grupo estrecho de ganadores, no porque rote ordenadamente entre sectores. Entonces dice que mientras el liderazgo siga estrechándose, pues la burbuja sigue viva. Bueno, todavía un poco discutible, pero ahí está. Luego recuerda lo que pasó en el 90, ¿no? La lección histórica de las .com, ya que en el tramo final de aquella burbuja, pues solo el sector tecnológico y las telecos subía, mientras que el resto del mercado se quedaba atrás o caía directamente. Es decir, que hoy solo unas pocas acciones de inteligencia artificial están tirando del SP500, pero eso no es señal de ruptura inminente, es exactamente lo que pasa en la fase terminal de una burbuja. Por lo tanto, lo tiene muy claro dónde estamos. Creo que no se esconde al reconocer esto ya como una burbuja, pero que advierte que no tiene por qué haber terminado. Siguiente párrafo, pues el análisis sería que resolver todo este lío de Irán pues puede frenar la caída de popularidad de Trump, ya que la gasolina y el petróleo caro pues le estaban hundiendo la aprobación y que ahora pues cree que va a poder respirar. También opina que la riqueza bursátil de los hogares de Estados Unidos sube 6 billones de dólares en lo que va de año,
a nada menos. Pero se le olvida decir que solo es a una pequeña parte, pero bueno, de las personas. Luego sigue comentando que si los republicanos pierden el Senado en las elecciones de medio término, que es totalmente posible, Harnett lo ve como un shock de triple caída. Dólar abajo, rentabilidades abajo, es decir, los bonos subiendo, que actuarían como refugio, y bolsa abajo. A que no lo ve él como muy favorable eso. Luego, pues aquí vuelve a hablar de su tesis ya muy conocida, de que lo que mata las burbujas pueden ser los votantes que exigen un cambio de poder político o los vigilantes de los bonos que castigan los excesos, pues vendiendo deuda, excesos fiscales, excesos de inflación. Y añade un tercer factor, que la semana pasada, por ejemplo, no la nombraba, que pueden ser los eventos de volatilidad, como crisis súbitas, que podría ser el desplome del yen, por el tema del carry trade, o las tensiones del won coreano. Considera que nunca las mata una rotación tranquila, que mientras se vean rotaciones tranquilas, pues que no hay peligro. Y por último, pues comenta, pues podríamos decir que si la aprobación de Trump no rebota con fuerza antes de septiembre, que septiembre tiene que ser la fecha límite mental, que si llega ahí sin recuperar la popularidad, el mercado, ojo, esto es lo más importante quizá, se podría poner a descontar la derrota republicana y se podría poner a la defensiva. Atención a este dato que da. En el último párrafo importante del paper de hoy, porque ya no hay más, pues hace una serie de reflexiones, hace una especie de marco estructural y comenta que desde que se eligió a Wars el 30 de enero, tiene toda la razón, el oro tocó techo y el Bitcoin ha caído un 30%. Dice que la lógica detrás de todo esto, pues un Wars antiinflación reduce el miedo a una Fed laxa que deprecie el dólar. Yo esto también discrepo un poco. Está puesto por Trump, no olvidemos, pero bueno, es su opinión. Luego habla también del gran aplanamiento bajista de la curva. Vamos, cuando el tramo corto de la curva sube más rápido que el largo, pues se comprime. Y ocurre cuando el mercado descuenta que la Reserva Federal tenga que mantener o subir tipos por la inflación. Y luego habla de que el miedo a la inflación obligue a Wars a subir tipos en vez de bajarlos, que Tran lo pone, pues es la paradoja perfecta, ¿no? Tran la pone para que recorte, pero la inflación es para lo que lo ha puesto, ¿no? Para que recorte. Pero la inflación podría forzar justo lo contrario, y ahí se podría dar la paradoja. Sigue insistiendo en una tesis que ya nos ha contado en otras semanas, y es que si la tasa de inflación es mayor que la tasa de paro, cosa muy poco frecuente y que está ya empezando a pasar, eso señala un régimen anómalo de tensión donde la inflación pesa más que el paro. Y esta regularidad histórica no suele terminar bien. De esto ya he hablado muchísimas veces. Dice que el riesgo de fondo, luego pone aquí un grafiquito con dibujitos de los diferentes escenarios económicos, como pueden ver. Bueno, pues dice que el riesgo de fondo podría ser pasar de un boom con inflación, crecimiento más precios altos, todavía bueno para las bolsas, a un problema de esta inflación, que es el peor escenario para casi todos los activos. Y lo vemos aquí en los dibujitos, el periodo de esta inflación pues solamente es bueno para el cash, como podemos ver en su propio dibujo. Y en la parte final del párrafo, pues lo que habla es de que el petróleo, o sea, la fuerte bajada del petróleo tras el acuerdo, si se mantiene, es exactamente el factor que Harnett necesita para que se evite el escenario malo que es el de esta inflación. Que el petróleo siga ampliamente bajando. Eso yo no lo tengo tan claro, visto el lío que hay con el estrecho de Hormuz. Sí que parece, pero aquí no se puede descartar nada. Bien, estas son las reflexiones que hace esta semana. Como el viernes era fiesta, ha sido más breve de lo normal. Damos repaso a algunas cosas más. Su indicador Bull and Bear sigue en señal de venta clara. Hace ya bastante tiempo, desde que apareció, no ha subido más el mercado, se ha quedado ahí, está estancado. Y sigue, ha subido de hecho de 8,9 a 9,2. Luego realmente está aumentando la señal de venta. Y luego, pues en cuanto a los flujos de la semana,
pues hemos tenido muy fuertes entradas de dinero en bolsa. Es un récord, ¿eh? Lo pone aquí. Es un récord histórico de entradas en una semana en la bolsa de Estados Unidos. 126.400 millones de dólares han ido a bolsa. 25.100 millones de dólares a cash. 19.700 millones de dólares a bonos, que no está nada mal tampoco. Y luego pequeños movimientos en criptos. Ha salido dinero, pero muy poca cosa, 100 millones. Y ojo, porque del oro ha salido mucho. 2.900 millones de dólares, que para el tamaño de este mercado es mucha salida. Si se fijan, también habla de récord de entrada de dinero en la tecnología, como no, con lo caliente que está el sector. Y en el año dice que acumula un nivel récord de entradas de 154.000 millones en lo que va de 2026, que es récord. Y por último, por destacar este gráfico que pone con los índices de aprobación de Trump y cómo, pues, con este acuerdo, pues lo que está buscando es revertir la situación, que de hecho, como ven, ya se está empezando a revertir, salvo en el aspecto de inflación, que sigue muy bajo, en los otros dos aspectos está empezando a mejorar. Ya han visto que para él es muy importante ver si esto sigue subiendo o no, porque si los republicanos pierden una de las cámaras en las elecciones de medio término, él entiende que las bolsas no se lo van a tomar bien. Pues nada más, como no tengo así mis gráficos habituales, seguiremos hablando del tema técnico en los vídeos de diario. Con esto doy por finalizado el vídeo, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle al like, que es muy importante. Este vídeo es muy largo y se les olvida darle al like, que cuando terminan están ustedes agotados. Pero recuerden que es muy importante para nosotros para que el canal esté bien situado. Muchísimas gracias a todos por su atención. Recuerden que este es su canal a su disposición para todos los hispanoparlantes amantes de las finanzas, no importa en qué país del mundo estén. Aquí siempre hablamos de cosas internacionales que nos interesan a todos. Recuerden que mañana domingo tenemos el pequeño vídeo de reflexión de los domingos y luego durante la semana pues 3 vídeos diarios, apertura, media sesión y cierre, pues analizando la más rabiosa actualidad y explicando por qué están sucediendo las cosas en los mercados. Pues nada más, muy buen fin de semana, saludos afectuosos desde Suiza y nos vemos mañana en el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Gracias y hasta pronto.